¿Está bien? Muy bien. Muy bien, que Dios me les bendiga. Entonces, como saben, la recomendación va a apagarlos o poner silencio a los celulares, ¿no? Entonces vamos a hablar sobre predicando o predicar con naturalidad. Entonces tenemos que predicar, pero cuando hagamos tenemos que ser naturales cuando vamos a dar el mensaje de Dios. Vamos a explicar por qué esto es bien importante y por qué está causando tanto problema esto que no se está realizando en la iglesia, porque esto es lo que está creando problemas en las iglesias. ¿Por qué? Porque no hay una predicación con naturalidad, ¿no? Cuando se va a dar un mensaje, no se hace con naturalidad, y eso es lo que Dios espera. Entonces vamos a ver qué es lo que podemos aprender sobre esto hoy. Señor, te damos gracias en esta noche porque nos da la oportunidad de poder abrir aún las Escrituras. Tenemos esa libertad y poder aprender, Señor, de ti, aprender de tu palabra. Te suplicamos, Señor, que sea tu Espíritu Santo el que se constituya nuestro Maestro. Que podamos nosotros, Señor, no solamente atesorar esa palabra, sino ponerla en práctica para que de esa manera podamos ver los resultados que tú deseas que tengamos. Tu palabra no regresa vacía, lo dice. Señor, bendice a cada uno por nombre de los que están presentes, bendice a las personas que no pudieron estar, las razones cada uno las conoce, y donde quiera que estén, Señor, guárdales y trata con cada uno. Y gracias por todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, predicando con naturalidad. Por ejemplo, predicar con naturalidad, ya sea desde un púlpito, ¿no? Como en este caso, aquí están los púlpitos, ¿no? Yo no me gusta casi usar púlpito. Esto es un púlpito. Se usa un púlpito. O en una conversación de café, así, ¿vale? Platicando con algún amigo o alguna amiga. O en un auditorio, en una fiesta, una actividad que haya. Dice que predicar con naturalidad es un arte. Miren, es un arte. Así es. Por eso es que se dicen, no está en la Biblia, que los ángeles añoran ese privilegio de predicar, ¿no? Porque no se les dio a ellos ese privilegio. Imagínense. Jesús dijo a los apóstoles: ustedes, mis discípulos, tendrán esta responsabilidad de predicar. Y a veces nosotros no lo hacemos. Y los ángeles, quizás, no lo dice la Biblia, ¿verdad? Los que saben dicen que quizás ellos quisieran ir y predicar. ¿Se recuerdan cuando el ángel llegó a hablarle a Cornelio? Se le apareció a Cornelio, le dijo: Cornelio, tus oraciones y qué, y tus limonas han llegado a la misma presencia de Dios. Y le dijo: por eso yo vine, que me haga para allá. Okay. Yo vine para decirte, ¿verdad? Que envíes a alguien a cierto lugar, y hay uno que se llama Pedro. Él va a venir y te va a decir lo que tienes que hacer. ¿Por qué no el ángel le dio el mensaje? Se cree que el ángel lo hubiera querido, pero no le corresponde. Es un privilegio que se le dio al ser humano. Pero a veces los seres humanos no lo estamos haciendo como Dios espera. Y dice que predicar es un arte. La gente conecta, dice, con la autenticidad, no con la perfección o la artificial, porque muchas veces como que no hay nada auténtico en lo que cuando se está hablando, ¿no? Dice la gente: aquí como que hay lo que falta, ¿no? Cuando intentamos sonar demasiado solemnes o consagrados, se suele conseguir el efecto contrario, o sea que el distanciamiento. Cuando alguien se siente como que es demasiado perfecto lo que está diciendo o cómo se está pintando, como que eso crea un problema. Sí. Dice, cuando alguien quiere venderle ropa, por ejemplo, ¿no? O un carro, un mueble, zapatos, aparatos electrónicos, pero lo hacen de cierta manera que en lugar de dar seguridad, despierta desconfianza. ¿Sí? Cuando la gente está hablando mucho. Mire que está bueno, porque fíjese que esto, y uno dice, tanto adorno, tanta cosa que está diciendo, ¿no será que hay algo que está mal ahí? O sea, que en vez de que pueda generar confianza, lo que genera es desconfianza en lo que está diciendo. Porque si uno dice, demasiado bueno para ser realidad, ¿no? Dice, como dicen, se siente demasiado bueno para ser verdad. Muchos, cuando se trata de predicar el evangelio por la forma que lo enseñan, lejos de decir la verdad, lo que hacen es que vender sueños. Sí, hay gente que le gusta mucho vender sueños. No están predicando un evangelio bíblico, sino que están vendiendo sueños. Yo fui hace unos días con Hugo Leonel a necesitaba comprar una alfombra para la sala, una alfombra pequeña. Bueno, me gusta andar buscando siempre lo más económico, pero el muchacho nos estaba, mire, hasta que un momento que le dije, ¿le puedo pedir un favor? Le dije, mire, déjenos, vamos a buscar nosotros y después le decimos, porque andaba detrás y no nos dejaba tranquilo para explicarnos que esas alfombras eran buenas, que las había traído no sé dónde. Y digo,
no puede ser. Al rato ya no servía. Era mentira. ¿Me entiendes? Lo que quería era ver cómo nos vendía la alfombra. Aunque yo le dije, no, yo quiero esa porque está barata y ese es mi presupuesto y la voy a llevar. Yo sé que si después no sirve, pues no sirve. Pero él me dijo, no, esa me dijo, le va a tardar unos 10 años. A los meses ya no servía. Entonces muchas veces nos pasa a nosotros con el Evangelio. ¿Cómo es que le vendemos sueños a la gente? Muchos dicen, cuando se conviertan en cristianos, dicen, ya no van a tener problemas. Es lo primero que dicen. Mire, todos los problemas que usted está teniendo ahorita se le van a terminar, hombre. Mire, acepte a Jesús y ve que ya no va a tener ningún problema. Se van a acabar las discusiones en el hogar. Usted que solo vive peleando con su mujer, o usted mujer que solo vive peleando con su marido, mire, cuando usted se vuelva cristiano se le van a terminar los problemas en la casa. Ya no van a haber pleito con la esposa, ya no van a haber pleito con los hijos, ya no van a haber pleito con los hermanos, ya no van a haber pleito con los padres. Todo va a ser maravilloso. Dice, su familia lo va a seguir. Mire, cuando usted se convierta en cristiano, toda su familia va a estar. Es más, hasta hay promesa en la Biblia. Hay un texto que dice, cree en el Señor Jesucristo, que está mal, ese texto no se debía tomar así. Dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces le hacen creer a uno que cuando uno acepte a Jesús, automáticamente toda la familia va a creer y toda la familia va a ser salva. No es verdad. Eso no va a pasar. Entonces, dice, y cuando se integran, dice, se descubren que es como, no es como les dijeron. ¿Hay problema en la grabación? ¿No? ¿Está bien? Ok. Entonces, eso es lo que uno ve. Dice, como resultado de todo eso, ¿no? De que les vendieron sueños a la gente, algunos se van de las congregaciones. Claro, porque dicen, no, es una decepción. Yo no pensé que fuera así. Me decepcionaron. No era como pensé. Yo tengo más problemas que antes ahora. Y ahora tengo más grave el problema porque ahora tengo que aguantarme cosas que antes no me tenía que aguantar. Porque antes me podía quitar la cólera, ahora tengo que aguantarme. Es más difícil. Dice, otros predican y tratan de mostrar una perfección que artificial. No se ve. La grabación se está haciendo así. No se ve. Por la luz. Capaz que apagarla. No, pero espera. ¿Sí? Espérame un momento. Sí, siempre está así. Veo. Así no se ve. No, Enciéndala. no se ve. Bueno, si no, quítalo. Si no se ve, hay que quitarlo. Ponerle Ok. Entonces dice, como resultado algunos se van, dice, de la congregación. Otros, dice, predican y tratan de mostrar una perfección artificial, aunque por dentro estén amargados y frustrados. Sí, porque hay gente que dice, bueno, ya estamos aquí. ¿Qué hacemos? No nos vamos a ir, pues. Es más, empiezan a decir, no, viera que mire, yo desde que vine al Evangelio, yo tenía problemas en mi casa, mira, todo se solucionó, mentiras. Son mentiras, pero ¿qué hacen? Empiezan a mentir. Por eso hay personas que, a veces hay predicadores que yo van al lugar donde dicen, pasa adelante, voy a orar por usted, y oran por las personas, ¿no? Dice, el Señor lo va a sanar, y oran. Y de repente le dicen, ¿que siente dolor? Ya no, se le quitó, sí se me quitó. Y hay que cargar un montón de pastillas. Va a tirar las pastillas, hay que tirarlas porque yo ya me sané. Mentiras. Lo que pasa es que tienen vergüenza de decir, perdone, pero no ha pasado nada. Porque tienen miedo que vayan a decir, no tienen fe. No tienen fe. Entonces, yo creo, no sé si le conté la historia de un hombre, un rey, que había llegado unos por ahí, andaban vendiendo unos trajes, pero que esos trajes eran invisibles y que solamente los inteligentes eran capaces de verlos. Y cuando llegaron cuando el oído del rey dijo, traigan, los quiero ver. Y cuando le empezaron a enseñarle las telas para hacer trajes, dice que el rey dijo, pero yo no veo nada. Pero entonces le dijeron, no, señores, que solamente la gente inteligente lo ve. Ah, ok, sí lo veo. Dijo. De repente el rey iba a cumplir años. Y dijo el rey, voy a usar uno de esos trajes, me lo hace, le digo al sastre, y el sastre le dijo, está bien. Y el sastre hizo el vestido, él se lo puso, pero andaba desnudo. Y cuando salió él, dice que toda la gente quería ver ese maravilloso traje que tenía el rey. ¿Qué pasó? Había un niño por ahí, gracias. Y el niño dijo, el rey anda desnudo. Entonces el rey se dio cuenta que estaba desnudo y salió corriendo. Entonces dicen que muchas veces el problema es que nosotros nos gusta decir lo que los demás dicen, aunque en el fondo sabemos que no es así. Hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces hay gente que está frustrada y amargados. ¿Por qué?
porque aunque saben que lo que están haciendo no está bien, lo que están practicando no está teniendo ningún efecto en la vida de ellos, pero ellos dicen, no, pero tengo que decir, porque para dónde estoy, yo estoy metido en este grupo y tengo que decir que está funcionando. Aunque estén viviendo como perros y gatos, tal vez en su casa o no tienen paz en su corazón. Dice, y muchos otros, dice, que lo que hacen prostituyen el evangelio verdadero. Vamos a ver dos textos para ver eso. Mateo capítulo 5, versos 11 y 12. Miren lo que Jesús les dijo a los discípulos. Dijo, dichosos, les dijo, miren, en otras palabras, ustedes serán bienaventurados. Dichosos serán ustedes cuando por mi causa, les digo, por la causa de Jesús, no por otra cosa, ¿no? La gente que los insulte, la gente los persiga y la gente levante contra ustedes toda clase de ¿qué? De calumnias. Ustedes van a ser dichosos. Y dijo, alégrense y llénense de júbilo o de alegría, porque les espera ¿qué? Una recompensa en el cielo, si es que ustedes están dispuestos a sufrir. Dice, así también persiguieron a los profetas que los precedieron a ustedes. Los profetas que fueron antes de ustedes, no crean que también la pasaron bien, también sufrieron. Entonces aquí Jesús, ¿qué es lo que está diciendo? Si alguien quiere ser un cristiano verdadero, va a tener dificultades. En Gálatas capítulo 1, versos 6 y 7, el apóstol Pablo les dice envía la carta a los Gálatas y les dice, estoy horrorizado de que ustedes estén apartándose tan pronto de Dios. Miren lo que les dijo. Porque ¿qué pasó con ellos? Habían llegado judíos que se habían convertido al cristianismo y les habían dicho, ustedes tienen que guardar la ley de Moisés, comidas y todo eso. Entonces ellos les dijo que ustedes vuelven a caer otra vez en el yugo que lo dejaron. Entonces dice, ¿quién los llamó a sí mismo? Estoy horrorizado de que ustedes estén se apartaran tan pronto de Dios. Dice, ¿quién los llamó? O sea, Dios, a sí mismo por medio de la amorosa misericordia de Cristo. Ahora dice, están siguiendo un evangelio diferente. Miren lo que está diciendo. Dice, ustedes están siguiendo ahora un evangelio diferente, que aparenta ser las buenas noticias, pero no lo es en absoluto. Están siendo engañados por los que a propósito ¿qué? Distorsionan la verdad acerca de Cristo. El problema es que la gente está distorsionando el evangelio. ¿Por qué? Porque están engañados. Y Dios no espera eso. Entonces, ¿qué es lo que Dios espera? ¿Cómo nosotros tenemos que funcionar como predicadores si queremos dar y predicar con naturalidad? Voy a poner 3 ejemplos. Tengo 4, pero el último lo dejé ya para la conclusión. Miren lo que dice aquí esto. Dice, para poderlo entender mejor. Un predicador visitaba una congregación. Durante su sermón adoptó un tono teatral, o sea, esos que les gusta mover las manos con mímica y todo, alzando los brazos y diciendo con voz ensordecedora, o sea, gritando y con altanería. Dice, porque el Dios que crió los vastos cosmos, comenzó hablando, ¿no? Que sostiene las galaxias con sus manos, el ser supremo imposible de medir, está hoy entre nosotros. Muy bonito se oía. Pero miren cómo estaba hablando él. Pero dice, en la primera fila, un niño de 5 años miró a su mamá con miedo. O sea, al oír al predicador gritar, con gritos que ensordecían y hasta altanería, dice que él tuvo miedo. En medio del silencio que se hizo después de que el predicador se quedó callado, después de lo que dijo, dice, mire, siguió la frase del predicador, susurró en voz alta, o sea, él le dijo algo a su mamá, pero lo oyó el predicador. Y miren lo que él dijo, mamá, ese señor se va a comer a alguien. Él en su mentalidad dijo, este señor se está comportando de cierta manera como que si se va a comer a alguien. Ahora dice aquí. Ahora dice, el predicador al escuchar la reacción de pánico del niño rompió a reír. O sea, que después él mejor le dio risa al escuchar lo que el niño había dicho. Pero dice, mire, bajó el tono de voz y continuó su sermón hablando normal. El resto de la congregación finalmente se relajó y prestó atención. Ahora, ¿cuál es la enseñanza o la lección? Cuando sobreactuamos, generamos barreras o miedo. Cuando hablamos como personas normales, generamos ¿qué? Comunidad. O sea, no es recomendable que alguien cuando esté predicando grite. No, dice que no es recomendable, porque puede crear barreras. Entonces, quiere decir que si yo quiero predicar de forma natural es no gritando. Vamos a ver el siguiente ejemplo.
Mire, este señor llamado Witz, algo así. ¿Cómo se dice, David? ¿Cómo se dice, David? ¿Ah? Dwight Moody, gracias. Fue un evangelista estadounidense que movilizó a millones de personas a finales del año 19. ¿Sí? A pesar de no tener una educación formal avanzada. ¿Sí? O sea, que él no era muy estudiado, muy preparado académicamente. Pero más sin embargo dice que movilizó millones de personas a finales del siglo XIX, ese predicador. Dice, a menudo cometía errores gramaticales al hablar. En una ocasión después de un gran discurso, un hombre erudito y muy educado se le acercó al frente y le dijo de forma condescendiente: señor Moody, lamento decirle que esta noche cometió al menos 11 errores de gramática en su predicación. Moody, sin perder la sonrisa ni la naturalidad, le respondió, miren lo que le dijo: es muy probable que así sea. Mi gramática es bastante mala, pero yo estoy usando toda la gramática que tengo para salvar a personas y comunicar el amor de Dios. Y le dice, ¿qué está haciendo usted con la suya? Él no era un erudito, pero estaba haciendo un esfuerzo por dar un mensaje. Y el otro, siendo erudito y un hombre bien preparado, ¿qué estaba haciendo? Criticando. Entonces, dice, la pasión y la autenticidad convencen más que la sintaxis perfecta, o sea, esos que tratan la manera de querer hacerlo todo con perfección. Entonces, lo importante aquí es dar un mensaje que se comprenda, con palabras sencillas. Hay otra. Una vez un joven, dice, seminarista, o sea, estudiante pues de un colegio, estaba estudiando teología, sediento de gloria, le pidió consejo a Charles Spurgeon. Este señor, lo ven, es muy famoso, un gran predicador, ¿no? Pues hay muchas predicaciones en el YouTube de él. Uno de los predicadores más famosos del siglo XIX, sobre cómo preparar sermones profundos y elocuentes que conmovieran a las masas. Él le dijo, mire, ¿cómo puedo hacer yo para poder preparar sermones que sean elocuentes, profundos y que puedan conmover a las masas? Le dice el joven. Spurgeon lo miró y le sonrió y le dijo, hijo mío, cuando vayas a alimentar a las ovejas de Dios, no pongas el pajar tan alto que solo las jirafas puedan alcanzarlo. Pon el alimento en el suelo donde hasta los corderos más pequeños puedan comer. ¿Qué significa eso? ¿Cuál es la lección? La verdadera elocuencia no está en usar palabras difíciles, sino en hacer que lo profundo parezca sencillo. Naturalidad es hablar para que te entiendan, no para que te admiren. Eso es predicar con naturalidad. O sea, hermano, ya nosotros no tenemos que tratar de predicar solo porque para impresionar a la gente. Ay, yo quiero que me admiren. Como hay muchos, ¿no? Que lo que les gusta es salir en las redes sociales. Que sí, quiero ser famoso, ¿verdad? Quiero ver cuántas personas me siguen y todo. No. Nosotros no tenemos que andar buscando la gloria. No. Buscar que nos admiren. Entonces, pero para eso se necesita que el mensaje sea, ¿qué? Simple, con palabras fáciles, no complicadas. Dice, si te fijas en estas historias, en las 3 que leímos, los hilos conductores para predicar o hablar en público con naturalidad son siempre 3. ¿Cuáles son? Primero, hable como habla siempre. O sea, porque hay gente que cuando va a predicar como que cambia, ¿no? Hasta la manera de ver, la manera de hablar, todo así. Cambia completamente. No son ellos. Es como que si otra persona se mete en ellos, cambian de personalidad al momento de la prédica. Dice, no adoptes una voz de locutor o una voz espiritual que no usas en tu mesa al comer. Dice, ¿ve? Eso no hay que hacer. Dice, usa ventanas. Ese es el segundo ejemplo que vemos aquí. Las ventanas, ¿qué dice? Son las historias o las anécdotas y las metáforas de la vida cotidiana. O sea, hablamos del pan, de la siembra, el tráfico o la familia. Eso es lo que hay que hacer cada vez que se va a explicar algo, usar alguna una historia que puede ayudar para comprender mejor el mensaje. Así lo hizo Jesús. Y por último dice, no se tomen demasiado en serio las cosas. No se tomen demasiado en serio cuando se equivoca. Porque hay gente que como que, ay, me equivoqué y ya siente que se acabó el mundo. Ustedes saben que hay un problema ahorita con las redes sociales
porque hay personas que se vuelven muy famosas rápido, pero de repente los empiezan a bombardear por algo, terminan quitándose la vida, porque no están preparados. Están preparados para tener éxito, pero no están preparados para el fracaso. Entonces, hermano, cuando uno va a predicar la palabra de Dios, debe tener claro que hay gente que va a recibir el mensaje y le va a decir uno, bravo, que va a ser muy raro quien se lo diga a uno. A mí, por ejemplo, la gente que se me acerca para decirme, gracias por ese mensaje, que Dios lo bendiga y que lo siga usando, es muy poca. Es más la gente que critica, que lo critica a uno, que la gente que uno le aplaude. Y está bien, yo prefiero eso, yo prefiero también eso. Pero, ¿qué es lo que sucede? Si te equivocas, dice, sonríe. Corrígete y sigue adelante. Si cometes errores gramaticales al hablar, no se preocupen tanto. Preocúpense porque el mensaje del cielo sea claro y sin errores. Eso es lo importante. Si el mensaje del cielo está claro, ahí vamos. Porque recuerde que Jesús buscó a gente que no era muy elocuente, dice, pero más sin embargo Él lo hizo para avergonzar a los sabios y para que delante de su presencia nadie se gloríe. Quiere decir que si yo doy un mensaje y ese mensaje tiene un efecto positivo en alguien, yo no me tengo que enorgullecer porque eso es de Dios. Hay que entenderlo. ¿Qué dice Lucas capítulo 4, verso 18 a 19? Ustedes saben que Jesús dice que fue bautizado, y cuando fue bautizado y subió del agua, se abrieron los cielos y dice que descendió el Espíritu Santo como paloma, en forma de paloma, y que una voz se escuchó desde los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, ¿no? Muy bien. Entonces después dice que fue llevado por el Espíritu, ¿verdad? Que fue lleno del Espíritu y fue llevado por ese Espíritu, ¿a dónde? Al desierto para ser probado. O sea, Satanás estuvo tentado por Satanás allá. Pero después regresó a su ciudad de donde él había crecido. Y cuando llegó, entró a la sinagoga y le dieron el libro de Isaías para que lo leyera. Y cuando lo leyó, él leyó lo que está aquí. Y él dijo, hoy se ha cumplido esto, como quien dice, el cumplimiento de esta profecía soy yo. Y miren lo que es, él y yo, dice, el Señor ha puesto su espíritu en mí, y ya lo había puesto, ¿no? En el bautismo. Porque me eligió, ¿para qué dice? Para anunciar buenas noticias a los pobres. O sea, el evangelio, hermanos, lo primero es dar buenas noticias a los pobres. Pero ¿qué tipo de pobres? ¿Los que no tienen dinero? No. Son los que reconocen su necesidad de Dios. Puede ser alguien que tenga plata como el que no tiene, pero reconoce la necesidad de Dios en su vida. Ese es un ¿qué? Un pobre. Dice, me envió a darle a los prisioneros, a contarle a los prisioneros que serán libres. Dice, si el Hijo libertare, ¿qué? Seréis verdaderamente libres, porque aunque pareciera que nosotros estamos libres, pero a veces estamos encadenados por muchas cosas. Entonces dice, a contarle a los ciegos que verán de nuevo. Claro, ¿por qué? Porque a veces nosotros, si no tenemos la luz de Cristo, estamos en oscuridad y necesitamos la luz de Cristo. Entonces estamos en oscuridad. Y a liberar a los oprimidos, a los que sufren, a liberarlos de los sufrimientos que tienen. Ese es el trabajo de Cristo. Y también dice, para anunciar que este es el año que el Señor mostrará bondad, lo llamaban el año del jubileo, el año donde se perdonan las deudas. Entonces dice, hoy estamos en el tiempo donde todo lo que ustedes deban va a ser perdonado. Significa que confiesen sus pecados y les serán perdonados. Estas 5 cosas vino a hacer Jesús. Y es el mensaje que nosotros tenemos que dar. Imagínense. Ese es el mensaje que tenemos que dar nosotros. Porque cuando ustedes se juntan con la gente en la calle, se van a dar cuenta que tiene estas características. Igual que nosotros, ¿no? Entonces necesitamos decirles, así como tú sientes esas necesidades, las he tenido yo también, pero gracias a Dios ya las descubrí y ahora las estoy llenando con la ayuda del Señor. Entonces te motivo para que vengas y comiences a llenar esas necesidades. ¿Qué dice Mateo capítulo 9, verso 35 al 38? Hablando de Jesús mismo. Jesús recorrió todas las ciudades y aldeas de la región, enseñando en las sinagogas, dice, y anunciando las buenas noticias acerca del reino, o sea, predicando el evangelio. Pero Jesús se dio cuenta de un detalle. Y sanaba toda clase de enfermedades y dolencias, porque había mucha gente enferma. Ustedes saben que Jesús sanó a muchos. Y eso es uno de los problemas que hay, que la gente cree que cuando está en el evangelio, yo como vengo al evangelio y acepté a Cristo, Jesús me va a sanar mis enfermedades. No siempre, hermanos. Yo no estoy diciendo que en un momento dado Él no pueda obrar sanidad en algún cuerpo, pero no en todos los cuerpos va a sanar. Les voy a contar una anécdota que pasó hace unos días, que se lo comentaba a Brenda. Hubo una señora, y yo creo que Dios funciona así, pero no con todos. Dice que la señora, ella no creía en Dios, atea. Pero dice que ella no creía en Dios, 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 ella no creía en Dios,
y resultó embarazada. Su esposo es doctor. Y ella le dijo, solamente vamos a tener un hijo. Bueno, quedó embarazada y cuando nació era una niña, se llamaba Noemí. La niña, Noemí. Mónica se llama así. Bueno. Entonces dice que el esposo, como era doctor, le dijo, te voy a arreglar, o sea, para que ya no tengas niños, ¿no? Te voy a operar para que no tengas niños. Y le dijo, ya está bien, porque solamente un hijo van a tener. Y así fue. A los 23 días se le murió la niña. Entonces dice que le dijeron, llegó alguien y le dijo, ¿sabes qué? Dios sabe lo que hace. ¿Cómo que Dios sabe lo que hace? Dios no existe. Si Dios supiera, si yo creyera que Dios existe, si me reviviera mi hija ahorita, porque mira el dolor que yo estoy teniendo porque perdí mi hija y no puedo tener otra. Y entonces dice que le dijo al esposo, bueno, ¿sabes qué? Ahora volveme a operar para que pueda tener hijos. Y le dijo, ¿ya no se puede? ¿Cómo que ya no se puede? No, ya no puede, ya no se puede, ya no puede tener hijos. Se acabó. A los 4 años resultó embarazada. Pero ella no podía quedar embarazada, pero resultó embarazada. Y nació una niña. Otra niña. Y dice que la niña tenía como 4 años. Dice que cuando la niña nació, ella dijo, denme a mi hija antes de que la limpien y todo, y que me la voy a poner aquí, en el pecho. Quiero sentirla. Y dice que se la puso. Y cuando ella se puso a la niña, escuchó una voz que le dijo, te estoy demostrando que tengo el poder de devolver la vida. Eso es lo que ella escuchó. Pero ella era atea y dijo, se quedó así. Pasaron 4 años y a los 4 años dice que se le acerca a la niña y le dijo, mamá, ¿te puedo pedir un favor? Y le dijo, sí, si me vuelvo a morir, no me vayas a volver a echar tierra tú. Y le dijo, ¿y tú cómo sabes que yo si tú no te has muerto? Sí, le dijo, yo soy Mónica. Entonces, son cosas que pueden pasar. Entonces, sí, Jesús puede hacer el milagro, pero no lo va a hacer con todos. Entonces, yo siempre creo que Dios puede tratar de forma particular con una persona, pero no creamos que porque a fulano le pasó eso, le va a pasar a todo el mundo. No, hermanos, Dios tiene propósitos. Esa es la verdad. Entonces, miren lo que dijo Jesús aquí. Y sanaba toda clase de enfermedades y dolencias. Cuando vio a la multitud, les tuvo compasión, miren hermanos, porque estaban ¿qué? Confundidos y desamparados. Es lo que está pasando hoy día, hermano. Por eso les dije, lean Romanos. Dice, como ovejas sin pastor. A sus discípulos, entonces les dijo a los discípulos, es lo que nos está diciendo a nosotros hoy. La cosecha es grande, pero ¿qué? Los obreros son pocos. Estaba hablando con la hermana de David y Blanca, Silvia se llama, y estaba diciendo ella estaba contando que dice que hoy contratan pastores que estudiaron teología, pero que no son ni cristianos. Los contratan para las iglesias. Porque hermanos, sinceramente, no hay, pero ¿cómo es que? O sea, aquí hay un montón de pastores y un montón de casas, ¿me entiendes? Hay pastores que están en el bienestar social, tienen su iglesia en su casa, están viendo diezmos, ofrendas, y están teniendo de todo, están pero re bien. Pero esos no son los pastores de Dios. Entonces, esta misma predicación, este mismo versículo, este mismo clamor de Jesús todavía está vigente, que dice que la mies es mucha, o sea, la necesidad es mucha, y los obreros son pocos, porque es muy poca la gente que verdaderamente hace de forma desinteresada de predicar el evangelio. Y es lo que Dios espera de nosotros, que no lo hagamos por interés a nada, que lo hagamos de corazón. ¿Qué es predicar con naturalidad? Vamos a ver unos ejemplos aquí. Primero, ser natural a la hora de predicar no se trata de tener una técnica perfecta. Vamos a ver cuál estrategia vamos a usar aquí en la iglesia para atraer a la gente. No. Sino de ser ¿qué? Genuinos, auténticos, francos, sinceros, reales y conectar con la audiencia. Cuando eres natural, tu mensaje fluye con mayor facilidad. Aquí te presento algunas definiciones de lo que es natural. Vamos a ver cuáles son algunas definiciones. Porque hermanos, lo que pasa es que por eso hay un texto que dice Mateo, así dice: no juzguen para que no sean juzgados, porque con la misma vara o con la misma medida que juzguen serán medidos. Entonces ese versículo lo usan pero para ponerle a la gente mordaza, para decir,
tú no eres nadie para venir a juzgarme a mí porque mira, estás igual. No es así. ¿Por qué? Porque si la persona está haciendo un mal en el momento y me quiere venir a corregir el mismo mal, estoy de acuerdo. Pero si la persona tal vez ya cambió, tal vez tiene una semana que dejó de hacer lo que estaba haciendo malo, tiene toda la autoridad de venir y corregirme. Y yo no tengo por qué ir a sacarle el pasado a esa gente, porque esa persona tal vez estaba haciendo, ya no tiene una viga, como nosotros a veces pensamos, pero es que él ha sido, o ella era antes, pero ahora tal vez ya ha cambiado. Entonces nosotros no tenemos que ser cuidadosos para eso. Por eso que es importante que entendamos esto. Primero, mire, tenemos que ser auténticos. No intentes imitar a otros predicadores, hermano, no trate de imitar a nadie. No quiera ser como Pedro, como Pablo, como Juan, o como algún predicador que usted conozca por ahí que admire, que qué bueno si lo admira, llore por él, pero no puede ser igual. Dios te ha dado dones y una forma auténtica de expresarte. Sé fiel a quien eres. Si eres humorista, usa el humor. Si eres más serio, sé serio. La autenticidad es, ¿qué? Magnética. Hay predicadores que son humoristas, déjenlos. Pero hay predicadores que no, déjenlos. Cada uno tiene un estilo diferente. Entonces respetemos el estilo de cada uno. No lo critiquemos para mal. Solo preocupémonos que se mantenga en el camino correcto, ¿no? Primero, ser vulnerables. Esto es bien importante. Cuando sea apropiado. ¿Qué significa eso? Compartir experiencias personales relevantes o luchas superadas pueden hacer que tu mensaje sea más cercano y humano, permitiendo que la audiencia se identifique contigo. No te creas Superman. Hay predicadores que como que son Superman. Ellos todo lo pueden hacer, son perfectos, ellos son santos, ellos nunca cometen errores. No, cuidado, no hay nadie que no falle, hermano. Entonces tengamos mucho cuidado con eso, porque en toda la historia cristiana los hombres y las mujeres de Dios siempre fallaron, siempre cometieron errores. Eso va a ser así. Y ahora, ¿por qué decimos nosotros que sí cometemos errores? Miren lo que dijo Juan en su carta a la iglesia. Les dijo: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, ¿y qué? Y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Siempre vamos a fallar, hermanos. Entonces, demostremos, yo estoy en este mundo, todos estamos propensos a fallar. Si a usted le pasó esto ahora, tranquilo, mañana me puede pasar a mí. Vamos a tratar la manera de salir adelante con esta situación. Eso es lo que tenemos que hacer, pero no venir y decir, creyendo como que no, yo soy Superman, el cristiano no tiene por qué pecar, porque muchos eso dicen. El que es evangélico no tiene por qué hacer eso, dice. Pero yo conozco mucha gente que son evangélicos, sí, parece Superman afuera, pero adentro tienen doble vida. Número 3, preparar el mensaje. Es importante preparar lo que se va a hablar. Un buen estudio a fondo te dará confianza y te permitirá hablar con autoridad. Conoce el contexto bíblico, los principios teológicos y la aplicación práctica de tu mensaje. Ten un bosquejo claro con los puntos principales que quieres comunicar. Esto te dará una estructura y evitará que divagues y te pierdas. Porque hay gente que comienza a predicar y al terminar uno no sabe ni qué fue lo que quiso decir. Que no sabe, ¿qué trató de decir? Porque hizo un arroz con mango, como dice, ¿no? No, necesitamos mantenernos en el mensaje. Es importante que cuando nosotros vamos a predicar, digamos qué es el tema que queremos y mantenernos en ese tema. ¿Qué dice 2 Timoteo 2:15? Dice: esfuérzate para poder presentarte delante de Dios y recibir su aprobación. Cuando yo preparo un mensaje, debo buscar la aprobación de Dios, no de la gente. Debo tratar de agradar a Dios, no a la gente. Sé un buen obrero, alguien que no tiene que avergonzarse y que explica, dice que, la palabra de la verdad. Entonces, por eso le estoy diciendo que yo no debo de tener miedo a predicar la verdad. ¿Cuando qué? Cuando reconozco que soy vulnerable. Pero cuando nos creemos Superman es muy delicado. Porque va a haber como una pared que dice, no, mentiras. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que nosotros somos, ¿qué? Capaces. No, nadie es capaz. Solo por la gracia de Cristo vamos a ser salvos. Todos vamos a fallar. Entonces reconocemos que somos vulnerables, que vamos a fallar, sí. Entonces preparemos el mensaje y preocupemos por decir las cosas como Dios quiere y ya la gente sabrá lo que va a hacer. Usar un lenguaje sencillo y claro. ¿Se recuerdan las anécdotas que usamos? Evita la jerga religiosa excesiva o las palabras duplicadas. Habla de una manera, dice, que todos puedan entender.
sin importar su nivel de conocimiento bíblico. Cuando usted va a predicar un mensaje, no trate de usar un lenguaje donde hay gente que se va a quedar en la luna, no sabe ni qué es lo que está tratando de decir. No, usemos un lenguaje simple, sencillo, para que todo el mundo pueda comprender. Vamos a ver qué hizo el apóstol Pablo cuando le tocó que predicar. Y Pablo era un hombre muy preparado. Miren lo que dijo Pablo. Hermanos en Cristo, dijo en 1 Corintios capítulo 2, versículo 1, el 4 y el 5. Cuando fui a ustedes para hablarles de los planes que Dios tenía en secreto, que ahora ya no iba a ser un secreto porque eso lo estaba revelando, no lo hice con palabras difíciles ni traté de impresionarlos. Mire, y dice, no fui a ustedes como un sabelotodo. Miren qué bonito. Ni usé palabras elegantes. Solo dejé que el Espíritu de Dios mostrara su poder y los convenciera. Y así ustedes creyeron en Dios, no por medio de la sabiduría humana, sino con el poder de Dios. Eso es importante. El mensaje tiene que ser simple, no complicado. Hay gente que le gusta complicarse. Tenemos que hablar con el corazón, sí. Cuando creamos de verdad en lo que estamos diciendo y que también hayamos experimentado en nuestra propia vida, allí nuestro mensaje tendrá un poder y una convicción inigualable. Porque a veces nosotros como que hablamos de algo que no ha pasado en nosotros. Entonces, si no estamos hablando de algo que no estamos experimentando, no lo digamos. ¿Por qué? Porque no se siente igual de claro como cuando uno dice, no, pues sí que ha pasado, ¿no? Si hay personas que estuvieron en drogas, por ejemplo, ¿no? Fumaron mucho, tomaban mucho, y dicen, no, yo le quiero decir que eso no es bueno. Y cuando comienzan a hablar, ¿qué pasa? Dice, pues sí, tiene experiencia. No, eso no se hace por esto. ¿Me regalan agua, Brenda, por favor, Ramón? Dice, Marcos capítulo 5, verso 19, miren lo que dice. Mas Jesús, dice, no se lo permitió. Gracias, muy amable. Gracias. Dice, miren. ¿Se recuerdan del endemoniado gadareno? Que Jesús lo liberó. Gracias. Jesús viene y lo libera. Le quita todos los demonios que tiene. Y después el joven ya convertido al Señor quería irse con Jesús. Jesús no se lo permitió. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, ¿qué le dijo? Vete a tu casa y a los tuyos o a tu familia y cuéntales qué, cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo que ha tenido misericordia de ti. Eso es lo que hay que decirle. Lo que Dios ha hecho en la vida de uno. Es bonito hablar de lo que ha hecho los demás, pero yo también no quiero que solo hablar de lo que han hecho los demás y lo que me ha hecho a mí, que yo necesito experimentar cosas bonitas que Dios ha hecho en mi vida. Ser sensible a la dirección del Espíritu. Es importante ser sensibles a la voz del Espíritu. A veces el Espíritu Santo puede impulsarte a desviarte un poco de tu bosquejo para abordar algo específico que está sucediendo en un momento o en el corazón de alguien. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta que hoy estamos hablando de un tema y de repente yo me salgo y hay un tema y saco otra cosa. Regreso al tema, pero me salí un buen rato. A veces hasta 15, 20 minutos. De repente digo, bueno, hoy hablamos de esto, mañana seguimos con el tema. ¿Por qué? Porque posiblemente hay una necesidad o alguien hace una pregunta, hay que responderle. Ah, no, perdone, pero estamos en este tema y yo no me puedo salir. No, Jesús lo hizo muchas veces. Jesús se salía del tema y volvía al tema otra vez. ¿Por qué? Porque cuando una persona pregunta o cuando se ve que hay una necesidad, hay que decir las cosas. Eso es como cuando un niño le pregunta a uno algo. Una vez a mi papá le preguntaron, hermano, ¿cuándo es el mejor momento para enseñarle a un niño sobre la sexualidad y cosas así? Entonces mi papá, él le gustaba mucho leer y él decía, según los que saben, los que estudian, los que conocen de esto, decía mi papá, dice que el mejor momento para enseñarle a un niño es cuando preguntan. ¿Sí? Cuando un niño pregunta porque está preparado para saber. Pero si un niño ni siquiera está preguntando, no le diga nada porque el niño le va a valer, no está interesado en aquello. Entonces es necesario saber en qué momento está aquí a disposición, por eso hay que ser bien cuidadosos, ¿no? Y parar el mensaje. Número 6, sería aquí, ¿va? Número 6, la 7. La respuesta al llamado depende de Dios. Esto es bien importante entenderlo también. Yo sembré la semilla y Apolo regó, dijo Pablo, pero Dios la hizo crecer. Entonces, el importante no es el que siembra la semilla, ni el que riega, sino Dios que la hace crecer. Eso lo dice en 1 Corintios 3, 6 y 7. ¿Por qué digo esto? Porque hay mucha gente que dice, gracias a mí es que Julano está en la iglesia. Eso no es cierto. Si a nosotros estamos aquí es por la gracia y misericordia de Dios, no es por el hombre. Nosotros, ¿para qué servimos? Para votar a la gente, pero no para que la gente venga. Para que la gente venga, solamente la gracia de Dios lo puede traer. Eso sí.
pero otra vez nuestras actitudes pueden sacar a la gente, pero si nosotros queremos ser claros en esto, entendamos que la gloria la merece Dios, porque es Él el que hace a través de su Espíritu Santo que la gente reconozca la necesidad. Miren lo que dice Hechos 2:37. Al oír esto, cuando Pedro predicó su primer discurso, ¿se recuerdan cuando llegó el Espíritu Santo? Se compungieron de corazón los que escucharon, dice, y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Entonces, no es de nosotros, es de Dios. Yo sé que hay muchas iglesias que usan muchas estrategias para tener gente, o para acercar a la gente, o para que la gente acepte, para que la gente se comprometa, pero así como los atrae para que se comprometan, al rato se decepcionan y también se salen. No, mejor esperemos que sea Dios el que trate con la gente, porque si Dios trata con la gente, hermanos, esa gente va a echar raíces y no se mueve. No se mueve. Por eso que yo les digo siempre a ustedes, yo no espero que la gente se comprometa conmigo, sino que se comprometa con Dios. Porque el que se compromete con Dios, hermanos, nadie lo va a sacar de ahí. Nadie. Pero si no se compromete con los demás, eso pasa, siempre va a terminar en problemas. ¿Qué dice Marcos capítulo 16, versículo 15 y 16? Dice, y le dijo, mire, cuando estaba predicando el Evangelio, ir por todo el mundo y que predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. O sea que el hombre tiene que creer. ¿Se dan cuenta? Si yo lo convenzo, voy a tener problemas, porque esa persona se me va a ir. Pero si el Espíritu lo convence, esa gente no se va a mover. Entonces por eso necesitamos esperar que sea Dios el que lo convenza. Por eso es que tenemos que orarle a Dios para que sea Dios el que trate con las personas. Estoy terminando. Relajarse y confiar en Dios. Es importante. No nos desesperemos. Confía en que Dios lo capacitará para cumplir sus propósitos, con su propósito y tu disposición para hablar a través de ti. Hermanos, cuando estemos en algún lugar y nosotros tengamos la oportunidad de decir algo, no nos desesperemos. Porque la gente a veces sabe por qué no sabe hablar. Porque se anda preocupando qué palabras puede usar o qué textos puede usar. Olvídese de los textos y de las palabras. Y miren lo que dice Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Que el Espíritu es el que nos va a capacitar y vamos a hacer, entonces vamos a poder ser testigos o dar testimonio de Jesucristo. Y seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta el último de la tierra. Si usted quiere que Dios lo utilice, lo que necesita es relajarse y confiar en Dios. Pero nunca decir, no. Porque muchas veces cuando nos relajamos y confiamos en Dios, las cosas salen mucho mejor. Mucho mejor que cuando nosotros lo queremos a preparar todo. Y yo no sé si te has dado cuenta que hay gente que prepara ciertas actividades, cualquier actividad, y dice, vamos a preparar esto bien. Y cuando lo preparan bien, que creen que lo estamos preparando bien, es cuando más mal sale. Pero cuando a veces las cosas no se preparan bien, dicen, miren, y lo preparamos y salió todo bien bonito. Entonces es una idea para que veamos. Nos damos cuenta que Dios es el que nos va a capacitar y que nos relajemos y que descansemos en Él. Hechos 4:13, miren lo que dice. Los miembros del concilio que le dijeron a Pablo, recuerden que a Pedro y Juan habían dicho a aquel cojo de nacimiento, en el nombre de Jesús levántate, y lo habían sanado. Entonces ellos estaban muy molestos y le dijeron, ya cállese, dejen de estar hablando en el nombre de Jesús. Los miembros del concilio quedaron asombrados cuando vieron el valor, o sea, ahora ya tenía valor Pedro, que era bien miedoso, y de Juan, porque veían que eran hombres comunes sin ninguna preparación especial de las Escrituras, o sea, no habían sido enseñados por ellos. También los identificaron como hombres que habían estado con Jesús, o sea, que ellos estaban relajados y confiados porque sabían que su maestro los había capacitado. Veamos este ejemplo. Miren el ejemplo de Hechos, ustedes lo conocen. Un ángel del Señor habló a Felipe. Primero un ángel le habló, quede claro, diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende a Jerusalén, a Gaza, el cual es el desierto. Entonces él se levantó y se fue. Él hizo caso a lo que el ángel le dijo. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvió sentado en su carro leyendo al profeta Isaías. O sea que este era un prosélito judío, se había convertido al judaísmo. Y él venía de adorar, estaba leyendo el Antiguo Testamento, ¿no? Una porción del Antiguo Testamento, pero ni siquiera sabía qué era lo que decía. O sea que se convertían a ciertas religiones, pero ni sabían lo que estaban haciendo. Entonces, eso
A veces nos pasa a nosotros, que a veces estamos en la reunión y sabemos si es que en lo que estamos. Pero Dios ya había preparado algo, porque veía que de este etíope como que había una disposición de su corazón. A pesar de que él pues se había convertido al judaísmo y ni siquiera tenía la menor idea de lo que estaba haciendo, pero como tenía un buen corazón, entonces Dios dijo, no, yo voy a enviar a mi ángel para que mi ángel le hable a Felipe y para que Felipe vaya y lo prepare, lo capacite. Miren qué bonito. Así es como funciona Dios. Por lo digo que nos relajemos y Dios va a poner las piezas en su lugar. Entonces dice lo que pasó aquí, miren. Dice, el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Y se acercó al carro. Eran carros de caballo, ¿no? Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías. Y le dijo, ¿entiende lo que lees? Ahora dice, ¿qué dice? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Esa ya se ve la disposición. Cuando le digo, si alguien me lo enseñare, yo aprendería. Por eso le estoy diciendo que tenemos que esperar que la gente tenga la disposición. Porque si no, porque si viene Felipe y le dice, hey, ¿qué estás leyendo? ¿No quieres que te diga algo? No, gracias. Pero él ya todo estaba preparado. Un ángel vino, le habló, el Espíritu Santo le dijo que se acercara, él estaba leyendo una porción bíblica, él venía de adorar de Jerusalén, él tenía un corazón dispuesto, y entonces dijo, ¿habrá alguien que me pueda enseñar? Y ahí entró Felipe. Entonces dice, y le rogó, le pidió, o sea que no se subió solo, dijo, me voy a subir y te voy a enseñar. Le dijo, ¿por qué no te subes y me ayudas? Que subiese y se sentara con él. Y se fue en el carro seguro con él y ahí le iba explicando. Ahora miren lo que dice el texto. Felipe abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, ¿cuál? Desde donde ya estaba leyendo él, le anunció el evangelio de Jesús. Dice, y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que sea bautizado? Entonces quiere decir que Juan hasta le habló del bautismo. O sea que lo evangelizó bien. Por eso le llamaban Juan el evangelista. Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Miren, así es como se dan cuenta qué naturalidad. Ahí no se ven palabras elocuentes, no, ahí se ve el movimiento del Espíritu, el movimiento de un ángel, la disposición de una persona y la capacitación que tenía para predicar. Conclusión entonces, y les dije que les dejaba esto, miren. Un pastor predicaba sus sermones leyendo los palabra por palabra, casi como lo hago yo, de sus apuntes. Él agarraba sus notas y él todo lo escribía. Todo lo que iba a decir en su sermón, todo lo escribía. Todo lo escribía. Y dice, lo que aburría a sus asistentes, la gente estaba aburrida de sus predicaciones porque decía, es que este señor cuando predica lo que hace es leer, él está leyendo nada más lo que no predica. Un verano hacía tanto calor, dice que todas las ventanas de la iglesia estaban abiertas. En medio de la lectura, una ráfaga de viento que dice, entró y voló las hojas de su sermón por todas partes. Los hermanos corrían tras las hojas o los papeles. El pastor se quedó en blanco y el templo quedó en silencio sepulcral. O sea, parecía cementerio. En otra palabra, la gente dijo, ¿y ahora? ¿Cómo le va a hacer el pastor? Y el pastor dijo, ¿y ahora yo cómo le voy a hacer? Y mis apuntes se me fueron. Él estaba acostumbrado así. Pero miren lo hermoso. El pastor, sudando, miró a la gente, suspiró con resignación, guardó los anteojos y dijo, bueno, hermanos, el viento se llevó lo que les iba a decir. Así que, miren lo que le dice, voy a contar lo que de verdad siento hoy en el corazón. O sea que él nunca decía lo que sentía en el corazón, sino que es lo que tenía escrito. De repente quería decir algo, pero como tenía que seguir la regla de lo que estaba escrito. O sea que no era sensible a la voz del Espíritu. Y dijo, no, ahora lo voy a hacer así. Al terminar el sermón, dice que pasó como 10 minutos predicando, la gente lo felicitó efusivamente. Había sido por consenso popular, miren, el mejor sermón de toda su vida. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Ser naturales para predicar. No tratemos de impresionar a nadie cuando prediquemos.
Mira, hay mucha gente que cuando nosotros les hablamos como que hay un choque. Ah, ya vas a empezar a decirle, ¿sabes qué? Yo solo te vengo a decir esto, decirle las cosas como son. El problema es que hay, y les puse un ejemplo. ¿El ejemplo de quién era? Del ejemplo del endemoniado gadareno. ¿Se recuerdan que Jesús le dijo, tú ve y qué? Cuéntales qué cosa le dijo. Cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Entonces lo que sucede es que lo que tenemos que hacer es, yo te voy a contar algo. A mí me pasaba esto en mi vida. Yo tenía tales vicios. Yo tenía ciertos problemas. Yo tenía ciertos fantasmas, ciertas luchas. Y mira, el Señor ha tratado conmigo. Y ha ido trabajando esas áreas de mi vida. Entonces, si tú vienes, Dios puede tratar eso en tu vida. Entonces, eso es el mensaje que queda. Porque el mensaje es claro. Porque Jesús tiene poder. Jesús puede transformar tu vida. El apóstol Pablo dijo a los romanos, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios que transforma vidas. Transforma. O sea, si nuestra vida no está siendo transformada porque algo está pasando, pero no es culpa de Dios, es culpa de nosotros. Pero si nosotros le dejamos a Dios nuestras vidas y nos disponemos a que Él haga la obra, poco a poco vamos a ir cambiando. Amén. Entonces, que la paz de Dios esté con ustedes. Y yo lo que quiero es que, no importa, nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros amigos, en el trabajo, donde quiera que estemos en la calle, hablemos con naturalidad. Y no andemos predicando, nosotros no digamos, yo vengo a presentarles tal religión. Nosotros no representamos religiones. Venimos a hablarles de la Biblia y de Jesús. Punto. No tenemos nada más que decir. Señor, te damos gracias en esta noche por tu amor, por tu misericordia, por darnos la oportunidad de poder tratar ese tema. Yo te pido, Dios mío, que nos ayudes para poder hacer las cosas bien y empezar a predicar con naturalidad. Si quizás, Señor, no hemos hecho las cosas bien, perdónanos y ayúdanos para que empecemos a hacerlo bien. Permítenos, Dios mío, que nosotros podamos hablar de esas experiencias bonitas que tú nos has hecho tener. Y, Señor, si hay áreas de nuestra vida que necesitan ser cambiadas, ayúdanos. Permítanos ser humildes para reconocer nuestras faltas y poder acercarnos a ti y que se glorifique tu nombre en nuestras vidas. Bendice a cada uno por nombre, Señor, los presentes, y que esta palabra sea efectiva y que podamos dar testimonio, porque es lo que tú quieres. Gracias por todo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Okay. Que el Señor les bendiga. Estamos despedidos.